En la tradición hindú, las vacas son animales que tienen una connotación sagrado, ya que se les considera fuente de vida. Tanto es así que en medio del caos circulatorio que suele imperar en algunas de las ciudades de la India, donde por supuesto se miran abarrotadas por peatones, por vehículos, siempre se les cede el paso y se les deja deambular a su antojo a las vacas. Y es mal visto que ustedes traten de tocarlas o de apartarlas. Si ustedes van en un vehículo, tienen que esperar que la bendita vaca pase para que ustedes puedan continuar con su trayecto. Precisamente por eso es la expresión vaca sagrada fuera de la India, para hacer referencia, por ejemplo, a ideas que se convierten en intocables, que no se discuten, impenetrables, asuntos que no resisten una discusión porque ni siquiera lo considerás para discutirlo. Y en un alto porcentaje, mis estimados, todos nosotros tenemos algunas vacas sagradas, es decir, algunas ideas que no estamos dispuestos a reflexionar si acaso son verdad o no, simplemente no se discuten. Comportamientos que ya damos por sentados, que nosotros tenemos y que son correctos, cuando a lo mejor no son correctos. Pero déjenme graficárselos con una historia, de hecho una historia real. El 4 de noviembre de 1983, respondiendo a un llamado de unos vecinos, la policía encontró a una niña de 13 años que mostraba un comportamiento atípico. Los vecinos decían de que la niña se mostraba un poco extraña en su forma de ser. Cuando el FBI finalmente llega y comienza un proceso de investigación, se dan cuenta de algo bastante triste. La niña de 13 años no se le había ni siquiera enseñado a hablar. Sus padres luego se enteran de que tenían problemas mentales. Y noten esta descripción: la ataban a un inodoro y la dejaban sentada todo el día por si acaso quería hacer necesidades. La dejaban desnuda para no cambiarla, por supuesto. De noche la envolvían en una bolsa de dormir y la golpeaban si acaso hacía algún tipo de ruido. Y cuando el FBI la encontró, tenía las manitos como de conejos, como garritas. No podía enfocar su mirada, no podía mantenerse en pie, se babeaba y pensaron que la niña, por supuesto, tenía un problema mental, particularmente cuando se dan cuenta de que esa era la condición de los padres. Y luego que los doctores hacen los análisis correspondientes, concluyeron lo siguiente, y aquí es algo que me llama la atención. Note lo que llegaron a decir: la niña nació completamente normal, pero su ADN fue alterado debido a la falta de estímulos correctos. Por lo tanto, debe ser estimulada para comportarse de modo correcto. Es decir, en sí la niña no debió haber tenido ningún problema. El tema es que fue estimulada en un ambiente de manera equivocada y por lo tanto su comportamiento X se convirtió en Y. Ahora, esto en un plano cotidiano de la vida, en otras instancias de la vida, sucede de una forma muy similar. Todos nosotros somos distintos justamente porque hemos sido desarrollados, fuimos criados en distintos contextos, en distintos ambientes. No importa si ustedes crecieron en el mismo país, en la misma ciudad o incluso en el mismo barrio o es más, en la misma cuadra. Pueden tener incluso las mismas condiciones económicas, la misma oportunidad de educación. Sin embargo, algunos alcanzan ciertas cosas que otros no alcanzan. ¿Por qué? Porque hay otros factores externos a esos que determinan muchas veces el destino que una persona coge. Por darles una idea, dicen los expertos en el comportamiento humano que el ser humano finalmente se debe a una de estas cosas. Número uno, a la química, es decir, el ADN. Nosotros somos lo que somos en algunas ocasiones sin haberlo decidido. Viene como parte de nuestro código genético. En otras oportunidades es por producto de nuestras relaciones. Yo soy dependiendo muchas veces de las relaciones con las que me desarrollé, las personas que conocí y lo que por supuesto aprendí de ellos. Pero también las circunstancias. Yo soy el producto de las experiencias que tuve, sean buenas o sean malas, sean dolorosas o sean placenteras. Y por último, soy también el producto de mis elecciones, de mis decisiones. Entonces, no importa si ustedes tienen hoy 15, 20, 30, 50 o 70 años, todos, de alguna manera, somos el producto de algunas de estas situaciones.
Hay cosas que aprendimos por experiencias, que nos enseñaron, por la cultura, en fin. Y esto me sirve para establecer una idea importante en la introducción de este mensaje. A ver, Dios está más interesado en cambiar mi mente que en cambiar mi circunstancia. Noten esto, por favor, porque esto es clave para todo el mensaje. Muchas veces pareciera que lo importante para el cristiano es lo que hace de forma externa. Por ejemplo, yo antes iba a una fiesta y hoy no voy. Yo antes me drogaba y hoy no me drogo. Yo antes bebía y hoy no bebo. Yo antes fumaba y no fumo. Yo antes era un inmoral que andaba con una mujer aquí, con una mujer allá. Hoy no, hoy soy un fiel. Eso está bien, ese cambio, por supuesto, está muy bueno. Pero no necesariamente define un cambio profundo en el corazón. Simplemente puede determinar o definir fuerza de voluntad. Alguien que se esté esforzando por vivir distinto. Y eso está bien. Pero el verdadero cambio ocurre no afuera, sino adentro. Porque lo que sucede afuera es consecuencia de lo que primero ocurrió dentro del corazón, dentro del sistema de pensamientos que todos tenemos. ¿Por qué es importante esto? Noten la siguiente idea. Porque un cambio, mis estimados, solo es relevante cuando comienza a nivel interno. Solo es relevante un cambio en la vida cuando comienza a nivel interno. De ahí que el Nuevo Testamento, por ejemplo, de forma constante recurre a este principio. Cambia tu forma de pensar. Notan lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12. Transformen su manera de pensar para que así logren descubrir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo que significa que si yo no doy algunos ajustes en mi forma de pensar, hay algunos temas de Dios que nunca voy a entender, que no voy a captar jamás. Porque nunca me puse a pensar que hay un sistema de creencias, de pensamientos, convicciones, ideas, razonamientos, lógicas, cálculos, lo que ustedes quieran, que me impiden justamente poder entender la forma en la que Dios quiere operar en mi vida. Por eso es importante captar esta idea. Un cambio solo es relevante cuando comienza en lo interno. Cualquier cosa, amada iglesia, cualquier cosa que se apodera de tu mente, se apodera de tu vida. Cualquier cosa. Ahora permítanme ir al principio bíblico para ser más precisos todavía. Pablo le escribe a los cristianos de Corintios, de la ciudad de Corintios, en la segunda carta que les escribe en el capítulo 10, versículo 3. Y presten atención a este detalle. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. En otra versión se tradujo de esta manera. Noten. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Pablo aquí usa una palabra que es importante: fortalezas. Yo le he decidido llamarle vaca sagrada. De hecho, el título del mensaje de este día es el síndrome de la vaca sagrada. Pablo aquí le llama fortaleza a esa idea que está impregnada en el corazón, en nuestro sistema de creencias y que impide reiteradamente un verdadero cambio en nuestra forma de vivir. Fortaleza es una expresión que debió haber sido bien conocida para esta iglesia de los Corintios. Les explico por qué. Noten en pantalla, hay una imagen actual, por supuesto, no de la época de Pablo. Claro, no tenemos imágenes de ese tiempo. Pero que nos muestra el vestigio de esa ciudad de Corintios, de una pequeña región, por supuesto, de la ciudad de los Corintios. Ahí ustedes miran lo que era el templo de Apolos, el dios griego de aquel momento. La ciudad de Corintios queda ubicada actualmente donde está Grecia. Por supuesto, al fondo ustedes notarán hacia la distancia una pequeña montañita, que no es tan pequeña, en realidad se eleva a 1800 pies de altura. Se le conoce como Acrocorinto y era la fortaleza natural de aquella ciudad. Es decir, si los corintios se veían amenazados por algún pueblo extranjero, inmediatamente ellos corrían hacia esa fortaleza natural. Sobre la montaña había construido justamente una fortaleza, una suerte de muro que dentro uno se sentía impenetrable, invencible.
porque la altura te permitía tener una perspectiva tal que sabías por dónde te iban a atacar y por lo tanto te defendías de una manera más fácil. Pero además, subir era complejo. Mientras querías subir, te iban a matar de seguro en el intento los que estaban arriba, tratando de resguardarse. Entonces, cuando Pablo les dice la fortaleza de los argumentos, inmediatamente esta iglesia debió asociarlo con la fortaleza que ellos tienen. Lo que intentó decirle Pablo es lo siguiente: a ver, iglesia amada de Corintios, de la misma manera que ustedes tienen una fortaleza natural impenetrable ante los ataques, de la misma forma tienen algunos pensamientos que impiden que la palabra o los principios de Dios entren en el corazón y puedan hacer los cambios que se requieran. Vacas sagradas le he llamado yo. Esas cosas que no discutimos, que no tocamos, que son impenetrables, que jamás lo reflexionamos si acaso estamos o no en lo correcto. Es un lugar donde operan nuestros pensamientos. Son las mentiras escondidas en el razonamiento. Es un lugar de seguridad o de defensa. Ahora, y tiene muchas formas en las que éstas se expresan. Las vacas sagradas tienen muchos tipos. Número uno, los culturales, para ir todavía más a lo práctico, a lo preciso. Por ejemplo, hay vacas sagradas culturales como el machismo, la forma en la que el hombre cree que tiene que tratar a la mujer. Porque lo vio en el abuelo tratando así a la abuelita, lo vio en el papá tratando así a su mamá, y ahora él, que está casado, sigue el mismo patrón, donde piensa que la mujer hay que tratarla de esta y de esta otra forma, quitándole toda dignidad. Y entonces cuando se encuentra con un mensaje donde la palabra de Dios nos enseña: hey, hombres, traten a la mujer como a vaso más frágil, ámenla así como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose por ella y entregando su vida por ella, un amor sacrificial. Y entonces choca la idea bíblica con la idea cultural aprendida, donde a la mujer se le somete, donde a la mujer, hey, no le dé alas porque si no se te viene encima y nunca te la bajas después. Pero la Biblia viene y me enseña que es coheredera junto con el hombre del reino de los cielos. Es decir, que tiene dignidad. Otra cosa es el tema de cómo Dios ordena en la familia un diseño de orden, por supuesto, de autoridad. Pero otra cosa es la manera en la que el hombre trata a la mujer, donde tristemente en nuestra región latina el machismo se ha vuelto algo bastante fuerte. Por darle simplemente un ejemplo, pero lo cultural no es la única vaca sagrada. También tenemos vacas sagradas legales. ¿A qué me refiero con vacas sagradas legales? Me refiero, por ejemplo, a aquellas cosas que nuestras naciones aprueban desde las asambleas nacionales, desde los centros de gobierno, pero aunque algo sea legal, no significa que sea moralmente correcto. La mayoría, por darles un caso, la mayoría de los países en los que vivimos acá en Latinoamérica han aprobado el aborto. En algunos otros casos, los matrimonios del mismo sexo. Que sea ley algo no significa que moralmente sea correcto ante los ojos de Dios. Pero por supuesto, muchas veces hemos llegado a creer que como es legal, es correcto. Y lo uno no necesariamente tiene que ver con lo otro. Otra vaca sagrada, las religiosas, esta tal vez nos compete más a nosotros. Aquí es donde vienen nuestras doctrinas de hombres, las que nosotros mismos nos hemos desarrollado con el pasar de los años. No necesariamente aquellas que están en la Biblia o aquellas que hemos malinterpretado de las Escrituras. Y aquí de pronto no se discute, la mujer no puede usar pantalón, no se puede maquillar, no se puede cortar el pelo, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Nosotros como iglesia, por supuesto, respetamos cada forma en la que las distintas comunidades conviven y viven su fe. Eso es algo que se respeta, por supuesto. Siguen siendo nuestros hermanos, claro que sí. Sin embargo, en nuestra fe, a nivel personal, muchas veces nosotros nos cerramos en algunas ideas que no resisten tal vez el más mínimo análisis bíblico. Nos cerramos, simplemente nos construimos nuestra propia manera de entender el cristianismo, la espiritualidad, y tristemente pareciera que no estamos abiertos a ser instruidos en un área como esta, por ejemplo. ¿Recuerdan esos pasajes donde hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde se dice la mujer debe de vestir como mujer y el hombre debe vestir como hombre? Pero ustedes saben que en todo caso el del problema realmente no es tanto la mujer sino el hombre.
Porque es el hombre el que debería de andar con los balandrones que se ocupaban en aquellos tiempos. Pantalones ni se usaban. El esclavo es de nosotros en realidad. Que no andamos con aquella vestimenta. Pero saben, en realidad en el contexto, muchos de esos textos hacen referencia no necesariamente a la vestimenta que nosotros hoy entendemos. En realidad, uno de esos textos hace referencia a indumentaria militar. Cuando dice el hombre vista como hombre y la mujer vista como mujer, lo que intenta decir, hey mujer, el hombre es el que tiene que pelear en una guerra por la familia, por los hijos, por la nación. No vistas como hombre. El responsable del pelear por la casa, el de pelear por la nación, es el hombre. Es decir, no vistas con la indumentaria militar, no asumas, en este caso, un rol que le compete al hombre. Entonces, es algo que incluso iba más allá del tema de vestimenta. Tenía que ver con un tema de función, de rol, de asignación. Por darles un caso, por supuesto hay otros. Pero entonces, todo se trata a veces de ideas que se quedaron pegadas en el corazón y que a lo mejor no hemos tenido la humildad para poder ser instruidos y aprender. Es un caso nada más, pueden haber muchos otros. Otra vaca sagrada, las personales, tradiciones familiares, filosofía de vida, comportamientos sexuales. Llegamos a creer de que la forma en la que me comporto a nivel sexual no está mal y nadie me tendría que decir nada, porque es la forma en la que yo lo entiendo, la forma en la que yo viví, la forma en que lo experimenté y punto. No se discute en absoluto. Y entonces surge en mí una pregunta: ¿cómo habitualmente alimentamos estas vacas sagradas? ¿Cómo se alimentan estas ideas equivocadas que tristemente no estamos abiertos a cambiarlas, a ajustarlas o quitarlas completamente de nuestra vida? ¿Cómo se alimentan? Número uno, las alimentamos a través del orgullo. El orgullo te impide estar abierto a la posibilidad de que Dios quiera decirte algo y te impide creer que estás equivocado. El orgullo me impide creer que estoy equivocado. ¿Ha pensado alguna vez si la idea que tanto sostiene y defiende puede ser equivocada? ¿Lo ha considerado? No me refiero a ideas que hemos tomado y construido a partir de lo que la palabra nos enseñó. Por supuesto, no esas ideas. Me refiero a esas ideas que fuimos formando a través de los años y que de pronto las convertimos en una suerte de doctrina personal y no estamos abiertos a ver si de pronto estamos o no equivocados en ellas. Decía C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. ¿Saben cómo se puede conocer a alguien que tiene un serio problema de orgullo? El orgullo habla mucho y escucha poco. Es una característica habitual de aquellos que hemos tenido de pronto algún problema con el orgullo. Hablamos mucho y escuchamos poco. No la sabemos toda. Tenemos todas las respuestas. Lo que me tenés que enseñar no es que no lo sepa, simplemente no lo quiero aceptar. El orgulloso habla mucho y escucha poco. Noten lo que dijo Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, verso 17. El que acepta la corrección tendrá una larga vida, pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. El orgullo es una condición del corazón. Y salvo que tenga la apertura en ese mismo corazón para entender de que puedo estar equivocado en algunas cosas, que creo estar en lo cierto, probablemente me voy a estrellar en alguno que otro momento en la vida por causa justamente del mismo orgullo. Segunda forma en la que alimentamos estas vacas sagradas, el miedo. El miedo es un mecanismo que por supuesto se detona para sentirnos a veces seguros. El miedo en sí mismo no es necesariamente malo. El miedo es una emoción que por supuesto
nos ayuda para estar alerta ante algunas circunstancias de peligro. El miedo en sí mismo no es malo, el problema es la condición permanente de miedo. Ahí es donde esto se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Por ejemplo, son las personas que vienen, por ejemplo, a la iglesia, pero cierran sus oídos a Dios por temor a comprometerse con Él, temor a perder el control o el manejo de su vida. Entonces no terminan de involucrarse o profundizar más en su relación con Dios justamente por eso, porque ¿y si Dios me pide que deje esto y yo no estoy dispuesto a dejar aquello? Y no quiero. Miedo, por ejemplo, otro caso, miedo en las relaciones personales, especial en las relaciones sentimentales. Algunas damas o caballeros que de pronto han construido una relación que le hace mal, que es tóxica, les está dañando el alma y están hipotecando su futuro de manera equivocada con esa persona, porque están haciendo planes con esa persona, se miran a futuro con esa persona, pero en el fondo, en el presente, ustedes están convencidos que le hace mal. Pero tienen miedo de que si cortan esa relación, no haya otro que les proponga más adelante matrimonio. Se queden solas o solos. Y luchar con esa mentalidad de, yo sé que me hace mal, pero ¿y si me quedo sola o solo después qué hago? No quiero sentirme sola, no quiero sentirme solo. Y entonces me aferro a la idea de que me puede ir bien con quien estoy, porque en el fondo tengo miedo de no tener lo que tanto estoy anhelando, y es sentirme amado, amada, aprobada, aceptado, acompañado o acompañada. Miedo a no poder seguir haciendo lo que se quiere. Miedo a los compromisos. El miedo es uno de los alimentos más fuertes de estas vacas sagradas. Job, en el capítulo 18, versos 11 y 12, habla de este tipo de personas de esta manera. El miedo y el desastre lo siguen por todas partes. No lo dejan ni un momento. Son las personas que típicamente toman decisiones en base al miedo. Porque en el fondo, insisto, se quieren sentir seguros. Pero aquí está, si ustedes me piden, ¿cuál sería la respuesta ante este temor que naturalmente nutre esta vaca sagrada? Lean conmigo lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 18, hablando acerca del amor de Dios para con sus hijos. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado, esta parte es la que me gusta, no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El miedo, entre otras cosas, define que no he terminado de confiar en el amor que Dios profesa hacia mi persona. Es un tema de confianza, por lo tanto, el problema. Cuando yo comienzo a tomar decisiones en base a miedo, lo que estoy demostrando en otras cosas es que no entiendo cuánto Dios me ama. Y que si Él dice que me ama, no es simplemente una palabra que sale de su boca o que me dejó escrita en un libro sagrado. Es una palabra que además se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas. Cuando Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y lo que Él dijo, lo va a prometer. Lo que Él dijo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo que Él prometió, lo hará. ¿Por qué? Porque te ama. Y salvo que yo no crea que me ama tanto, entonces me lleno de miedo. La falta de confianza al amor que Dios me tiene es lo que muchas veces me termina llenando de temor. Tercer alimento, la amargura. Y este también es muy habitual. Cuando te aferras al dolor, al resentimiento o al rencor, no vas a ser capaz de escuchar a Dios porque tu corazón está endurecido. No importa cuántas veces yo pueda escuchar un mensaje desde una plataforma como esta diciéndome, hey, perdona a la persona que te ha ofendido. Perdona a tu papá, al que te abandonó cuando estabas pequeña, pequeño. Perdona a tu mamá, esa que tal vez te dijo cosas que hirieron tu alma, tu corazón, marcaron en un sentido tu niñez. Perdona a tus hijos por haber hecho aquello, haber hecho lo otro.
Entonces, desde esta plataforma, a menudo uno escucha la importancia del perdón. Pero entonces uno levanta una vaca sagrada tan alta, una fortaleza tan grande, de 1800 pies como aquella de Acrocorinto, y resulta impenetrable el consejo de la palabra, porque en el fondo el argumento que yo levanto es este: pero es que no sabe lo que me hicieron realmente. No es simplemente que me hirieron, que me dijeron esto, lo otro. No, es que lo mío realmente es bien grande, es bien hiriente, es muy fuerte. No es tan sencillo decir te perdono, cosas por el estilo. Y entonces, para sentirme bien en medio de las heridas, decido cerrar mi corazón e impido, por lo tanto, que el mensaje de la reconciliación, del perdón de Dios entre en lo más íntimo de mi ser. Hace algún tiempo leí una frase que a mí me gustó mucho. El perdón es poner a un prisionero en libertad y darte cuenta, después de todo, que el prisionero era yo. El perdón es poner a un prisionero en libertad y darme cuenta que después de todo el que estaba preso era yo. Es decir, uno piensa que es que yo no le voy a hacer el favor de perdonarle lo que me hizo. El favor no se lo hace uno al otro nada más. Se lo hace después de todo a uno mismo. Porque a veces la persona que nos hirió, si conoció al Señor y te pidió perdón, y uno no estuvo dispuesto a pedirle perdón, a perdonarlo, esa persona de todas maneras va a estar en paz, porque ya habrá hecho lo suyo. Pero yo que decidí no perdonar, me quedo como un prisionero. Y uno dirá, y estoy así, sí, por esto que me dijo y que me hizo. No, yo estoy así, amargado, triste, frustrado, decepcionado, deprimido, lo que ustedes quieran, porque decidí no perdonar. Un corazón amargado es un corazón enfermo, y un corazón enfermo se le imposibilita poder escuchar la voz de Dios. Nos endurecemos cada vez más, cada vez más. Las relaciones que no hemos resuelto en el corazón terminan por detener nuestro crecimiento. Relaciones no resueltas en nuestro corazón terminan por detener nuestro crecimiento. Y número 4, el cuarto alimento de estas vacas sagradas, le he puesto el yo. Esa parte egoísta con la que muchos de nosotros luchamos. Es como caminar con arena en el zapato, estorba mucho. Noten lo que dijo Jesús a través de una historia que él contó en Lucas capítulo 8, verso 14. No dejan que el mensaje cambia su vida. Es la historia aquella del sembrador, ¿recuerdan? Que la semilla cayó a este lado del terreno, que esta otra cayó entre espinos, que esta cayó en el camino, etcétera. Entre una de las semillas que cayó en un terreno equivocado, el Señor aprovecha para decir de que eso representa a aquellas personas que no dejan que el mensaje cambie sus vidas. No dejan, noten esto, no dejan. Una cosa es no entender y otra cosa es no dejar. Hay muchas cosas bíblicas que uno a veces no entiende, pero hay otras cosas que uno entiende y decidió impedir que esas cosas nos transformen. No dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Es decir, no están dispuestos a cambiar de idea porque en el fondo sienten que Dios puede interrumpir sus planes. Y entonces yo tengo un plan A, pero si me entrego totalmente a Dios, puede que Dios quiera que yo cambie mi plan y no estoy dispuesto a cambiar mi plan, a cambiar las opciones que he visto. Por ejemplo, estoy dispuesto a casarme con esta persona, pero ahora entiendo de que el mensaje de Dios es claro. La persona con la que estoy pensando mi futuro no es la persona no es la persona correcta. No debería de dar un paso tan importante como el matrimonio con esta persona. Pero no voy a dejar que la palabra de Dios entre en mi corazón de tal manera que me impida el cumplimiento de este sueño, que es casarme con esta mujer o con este hombre. Y entonces
No quiero que la palabra me cambie porque en el fondo no quiero que se cambien mis planes. Esa es en el fondo la razón. Yo tengo un plan de vida y no quiero esperar para eso. No quiero esperar. Porque en algunos casos algunas personas dicen, y no sé qué es lo que Dios trae entre manos. ¿Recuerdan cuando Dios le hace una promesa a Abraham de tener un hijo? ¿Recuerdan ese episodio? No. Donde le dice a Abraham, ya un hombre anciano, con una esposa también anciana, el milagro en realidad iba para los dos, tanto para Sara como para él. Porque los dos ya eran pasaditos de edad. Y el tema es que Dios le promete un hijo y que a partir de ese hijo sus generaciones serían numerosas, como las estrellas. Por supuesto, pasan los años y no sucede nada. Y entonces Abraham, dice él, yo tengo que hacer lo mío. Dios no ha hecho nada, hago lo mío. Tomó a su sierva, a una de las trabajadoras de ahí, de la casa, y básicamente tiene un hijo con ella, Ismael. Salta en escena. Entonces uno pudiera decir equivocadamente, Ismael es lo que Dios me estaba diciendo que me iba a dar. Y no, Ismael es parte del plan de Abraham, no era parte del plan de Dios en realidad, al menos no de forma original. El que era Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Muchos de nosotros somos iguales. Nos aferramos tanto a un sueño, a un deseo, que no esperamos que Dios nos dé, permítame la analogía, que nos dé a un Isaac y entonces decidimos tener nuestro propio Ismael. Porque no estamos dispuestos a esperar en el plan bueno de Dios. Una cosa es decirle yo desde acá en la plataforma, ¿cuántos creen que Dios tiene planes de bien para ustedes? Y las iglesias dicen normalmente, amén. Las iglesias pentecostales, la más apasionada, aplauden y todo, ¿no? Normalmente. Pero una cosa es lo que uno afirma en la congregación y otra cosa es lo que a veces vivimos en la práctica. Yo puedo gritar amén acá en la congregación de una forma bien pentecostal, pero en la casa desesperarme porque no veo que Dios actúe. No veo que Dios esté haciendo algo. Y tengo mi propio Ismael, en lugar de esperar por mi Isaac. Toda vaca sagrada que se levanta en mi vida se convierte en la prisión que me contiene. Toda fortaleza, sistema de creencias que se levanta en mi vida se va a convertir en la prisión que me contiene. Para ir cerrando, noten lo que Pablo continúa diciéndole a la iglesia de los Corintios. Segunda de Corintios 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque ahora ustedes dirán, a ver, bárbaro, ya sé que tengo ahora ciertas vacas sagradas que he alimentado a través del orgullo, a través del remordimiento, de la amargura, pero ahora decime, Alberto, ¿cómo logro resolver este asunto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces noten los principios que están ahí. Dice, derribando argumentos. Tengo que ser intencional, número 1. Tengo que darme cuenta que hay ideas en mí que he abrazado tan fuerte que no quiero permitir que Dios me las bote, me las derribe. Tengo que aprender a ser humilde en esto, ser consciente de que hay cosas que tienen que cambiar, ser intencional en esto. Y eso me lleva a morir a mí mismo. Número 2, morir a mí mismo. Esta parte es clave. ¿Saben por qué? ¿Recuerdan cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que qué? Cristo vive en mí. Eso suena casi siempre muy poético cuando uno lo recita. Pero en realidad no es un tema poético o emocional. Pablo está diciendo, ya no vivo yo. Por supuesto, él sigue viviendo, claro está. Está usando simplemente una figura literaria para expresar una idea más profunda. ¿Saben lo que significa lo que está diciendo ahí? ¿Saben qué? Ya no se trata de lo que yo creo, de lo que yo siento, de lo que yo aprendí, de lo que me formaron, de mis experiencias. Ya no se trata de lo que yo quiero. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora se trata de lo que Cristo pide, dice, siente. Yo quiero tener la mente de Cristo también.
Se trata de aprender a ver la vida como Él la ve, a sentir como Él siente, a pensar como Él piensa. Yo sé, eso suena fácil decirlo. Y no es de un día para otro que sucede, es un proceso, es gradual. Por eso es que Pablo luego dice en Filipenses capítulo 2, que Él que comenzó en nosotros, la buena obra, ¿qué va a pasar? La va a perfeccionar. Es un proceso gradual, por supuesto. Va poco a poco, pero tiene que comenzar. La vaca que hoy tengo, permítame graficárselo de esa manera, la he engordado tanto, pero hoy conocí a Cristo. Y en el proceso de la vida, esa vaca se tiene que ir muriendo de hambre. Tengo que dejar de alimentarla. Y aquí, donde valían tanto mis ideas, donde valían tanto mis convicciones personales, los criterios que yo me había formado, los libros que había leído, la formación que obtuve, las experiencias familiares, todo lo que yo tenía, todo lo que yo me hice aquí, cuando conozco a Cristo, todas las cosas son nuevas en Cristo. Comienzo a valorar todo. Pienso de una forma diferente. De un día para otro, no es de un día para otro. Pero dejo de alimentar a esta idea para entonces decir, Señor, ya no vivo yo. Yo sé que quiero esto, pero no quiero lo que yo quiero, sino quiero lo que vos querés en realidad. Como dijo Cristo en el huerto del Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más, Cristo en su humanidad diciendo, ¿sabes qué? No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Él quiere. Ir muriendo a uno mismo significa eso. Poner en primacía, acá en lo alto, lo que Dios quiere para nosotros. Y por último, obediencia y valentía. Porque solamente después que morimos, podemos ser obedientes. Obedientes justamente a lo que Dios nos pide. Porque si yo no he muerto a mí mismo, aunque yo aquí les ponga, punto número 1 para comenzar a pedir, a perdonar, haga esto. Punto número 2 para hacer esta cosa. Y le llenaré de puntos y salimos de aquí y podrán decir, qué bonito mensaje, me gustó. Y de repente nos convertimos en personas que admiramos mensajes, pero no somos transformados por ellos. Porque es la obediencia lo que nos termina por convertir. Y ruego que podamos ser una iglesia, no solamente que admire la forma bonita en la que Dios nos habla, cada miércoles, cada domingo o cada sábado, en el caso de los muchachos, sino que podamos ser una iglesia que además de admirar la voz y la forma en la que Dios nos habla, que podamos decir, cuando escuché la voz de Dios y obedecí, mi vida cambió, mi vida fue transformada. Y la valentía, porque como les dije, el miedo nutre mucho nuestras vacas sagradas. El miedo. ¿Cómo se enfrenta el miedo? Y enfrentándolo de frente, con valor. Y si me va mal, y si fracaso, yo solo sé que si me salgo de la barca como Pedro lo hizo y comienzo a caminar sobre las aguas y me hundo en el camino, sé que habrá alguien que extenderá su brazo y me va a sacar de ahí. No sé si me voy a hundir, probablemente me hunda, probablemente no, probablemente sí. Cristo le dijo, ven y ve si soy yo. Fue Cristo el que le dijo a Pedro que se saliera de la barca y Pedro hace caso, fue obediente. Ahora, hizo caso y se hundió, explíquenme eso. Y se hundió. Ser obediente, mis estimados, implica que a veces pasen cosas incluso de forma inesperada. Pero estar convencidos que aún el día que yo me hunda, después de haber sido obediente, el Señor me tomará de la mano y me va a levantar. Porque Él siempre será fiel. Solo sean valientes y confíen en cuánto les ama Él. Amén. Por favor, cierren sus ojos por unos segundos.